Bien, jóvenes, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que vean este video. Espero se encuentren muy bien y con todo el ánimo para poder continuar y retomar esta nueva parte del año, ya luego de este receso que tuvimos. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase número 2, correspondiente, ¿cierto?, a esta nueva unidad, fuerza y movimiento. Bien, el objetivo de hoy día es reconocer las fuerzas que actúan sobre un objeto que está en movimiento o en reposo, ¿ya? A grandes rasgos vamos a revisar, ¿cierto?, cómo poder identificar una fuerza, cómo poder representar la fuerza. Vamos a ver algunas características y también vamos a revisar los tipos de fuerzas que actúan en nuestro ambiente. El objetivo de aprendizaje, ¿cierto?, transversal es el que aparece acá. No voy a entrar en detalles y comencemos con esta clase. Antes de comenzar, quiero recalcarles que esta clase la vamos a dividir en dos, ya porque por temas de tiempo no la puedo colocar en la plataforma al mismo tiempo, ¿ya? Bien, primero que todo entonces vamos a retomar que la fuerza, ¿cierto?, es la interacción entre dos o más cuerpos, ¿cierto? Eso es una fuerza. Y esta interacción, ¿cierto?, se puede dar en forma de contacto o a distancia. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Bien, y las fuerzas dijimos, ¿cierto?, que provocaban cambios o alteraciones, ¿cierto?, en los cuerpos, ya sea, por ejemplo, deformarlos, por ejemplo, cuando yo aprieto una plasticina, cuando yo aprieto una lata, o puedo, ¿cierto?, también incluso cambiar el movimiento de estos objetos, su velocidad, por ejemplo, ¿ya? Al patearlo, ¿cierto?, o al correr, en mi caso, ¿cierto?, si yo quiero correr, ¿cierto?, puedo generar una fuerza para poder aumentar la velocidad y así mi aceleración, ¿bien? Pero para términos prácticos, términos físicos, ¿cierto?, nosotros vamos a utilizar una característica muy importante, ¿ya?, que es el vector. Más adelante, en matemática y también en física van a hablar un poquito de esto, pero para nosotros hoy en día simplemente nos vamos a referir al vector como la forma en cual yo puedo representar una fuerza. Y un vector consta de tres características o propiedades, ¿ya?, que son la intensidad, la dirección y el sentido. En esta imagen podemos apreciar estas tres características. Podemos ver la intensidad, que corresponde netamente al tamaño del vector, ¿ya?, a su sentido, que es en el plano o en el eje en el cual se mueve esta fuerza, ¿ya?, y su sentido, que sería, ¿cierto?, hacia dónde apunta la fuerza. Fíjense, ¿cierto?, que esta mano está abriendo el cajón, por lo tanto, su fuerza está representada, ¿cierto?, por una cantidad. Podemos incluso hasta darle un valor, un número, ¿ya? Está en un plano, quizás, acá podemos ver que está en un plano como diagonal, no horizontal plenamente, y está en dirección, ¿cierto?, hacia la derecha o hacia atrás, dependiendo de la forma en cual se vea. Bien, acá podemos ver características entonces de este vector. En este caso, ¿cierto?, un vector es la forma de representar la fuerza, cualquiera de estas sea, y tiene, en este caso, la primera característica, que es la intensidad. Y básicamente corresponde al tamaño del vector. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es este vector? Si yo comparo, ¿cierto?, estos dos vectores, F1 y F2, ambos tienen valores, fíjense, distintos. Por lo tanto, me doy cuenta que estos dos vectores son distintos entre sí, ¿ya? También puedo simplemente notarlo por el tamaño de las flechas, ¿ya? Y si yo respondo a esa pregunta y dice, ¿qué vector representa una fuerza más intensa? ¿Cuál sería mi respuesta? F2. Representa, ¿cierto?, una fuerza más intensa. Otra característica de un vector, ¿cierto?, o de la fuerza más bien, es la dirección, que indica netamente, ¿cierto?, la orientación o la posición del vector. ¿Cierto? Yo tengo me imagino que esto en matemática ya lo han revisado, un plano cartesiano, ¿cierto? Este plano que está representado por un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical, ¿cierto?, es de las Y y el eje horizontal es el eje de las X. Yo puedo colocar, ¿cierto?, en ese plano a mi vector en cualquier posición. Y esa posición va a denotar o va a designar la dirección de este vector. Fíjense acá, tengo un vector F1, ¿cierto?, que tiene una magnitud de 10 newton y un vector F2, perdón, que tiene una magnitud también de 10 newton. Por lo tanto, yo puedo afirmar que estos dos vectores tienen igual magnitud o intensidad, que es lo mismo, ya, es decir, miden lo mismo o tienen el mismo valor. Pero la diferencia es que este vector
está en una posición o en una dirección vertical y este otro vector en una dirección o posición horizontal. Por lo tanto, son distintos en ese ámbito, ya en esa característica. Son iguales en intensidad o magnitud, pero distintos en dirección, porque apuntan o están ubicados en formas distintas. Ya respondiendo a la pregunta entonces, ¿qué vector representa una dirección vertical? Decimos, ¿cierto?, que es F1 porque está en esa dirección. Y por último, la característica del sentido corresponde a hacia dónde apunta este vector. Por ejemplo, yo tengo este vector, ¿cierto?, que está de forma transversal, ¿ya?, o diagonal, ¿bien? Y su punta, o la punta de la flecha, me indica su sentido, es decir, hacia dónde va, ¿ya? Analicemos estos dos vectores que aparecen acá. Tengo un vector F1 y un vector F2. A simple vista, ¿cierto?, simplemente por el tamaño o incluso viendo el valor, digo que tienen la misma intensidad, ¿cierto? Y también tienen otra característica igual, la dirección. Ambos están verticales, ¿ya? Su dirección también es vertical, pero su sentido es distinto. Fíjense, la punta de las flechas es distinta para cada vector. En este caso apunta hacia arriba y en este caso apunta hacia abajo. Por lo tanto, en el sentido del vector decimos que es distinto. ¿Qué vector representa un sentido ascendente? Ascendente es decir que va hacia arriba, descendente hacia abajo. ¿Ya? Entonces, un vector, esta es la forma de representar las fuerzas. Es decir, yo con eso voy a saber qué tan grande o pequeña es la fuerza, en qué posición está ubicada y hacia dónde apunta. Con eso yo simplemente puedo saber todas las características de una fuerza. Ya, si yo analizo perdón, esta imagen, puedo ver, ¿cierto?, que esta persona está empujando, ¿cierto?, el auto. Por lo tanto, decimos que la fuerza que él aplica está en una posición horizontal. ¿Y hacia dónde apunta? Es decir, ¿hacia dónde es el sentido? En este caso sería hacia la izquierda. ¿Ya? Bien, entonces posición o dirección horizontal, sentido hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora, la magnitud no la sabemos bien del todo porque no tenemos cómo medirla desde acá. ¿Ya? Por lo tanto, entonces yo les voy a explicar que una fuerza se mide en newtons, ¿ya? En newtons. Newton es un físico matemático inglés que estableció 3 leyes, y entre otras cosas más, pero estableció 3 leyes para regir el tema de las fuerzas o de, en este caso, el movimiento, ¿ya? Y ella decía, ¿cierto?, que, por ejemplo, un cuerpo puede estar en una posición de reposo o puede estar en movimiento o mediante alguna acción siempre va a haber una consecuencia, ¿ya? Básicamente, no vamos a entrar en detalle con respecto a esas leyes porque todavía no tenemos que verlas, pero sí me interesa que entiendan que Newton estableció, ¿cierto?, la unidad de medida de las fuerzas, ¿ya? Como así la masa se mide en kilogramos, la distancia en kilómetros, la temperatura en grados Celsius, la fuerza también se mide y en este caso se mide en newtons, ¿ya? Como yo les adelantaba, existen distintos tipos de fuerza, ¿ya? Y estos tipos de fuerza pueden ser efectuadas a distancia o por contacto. Por ejemplo, las fuerzas a distancias, básicamente, no tiene que haber un contacto directo entre estos dos objetos. Se pueden percibir, ¿cierto?, mediante la acción de la distancia, valga la redundancia, y el objeto. Por ejemplo, un imán. Un imán no necesariamente tiene que tocar, ¿cierto?, el objeto para poder atraerlo, porque la fuerza magnética que tiene esta propiedad el objeto atrae a ciertos objetos, ¿cierto?, sin la necesidad de tocarlos. La fuerza eléctrica, por ejemplo, si yo me froto el pelo con un globo, ¿cierto?, o una regla, y lo acerco a papelitos pequeños, ¿cierto?, de papel bien pequeñitos, sin tener que tocarlos, estos papeles van a tender a tocar el globo o a elevarse, ¿ya? O lo mismo sucede con el pelo frotado. Yo retiro, ¿cierto?, el globo desde mi cabeza, ¿ya? Y veo que los pelos como que tienden a pararse, ¿ya? Ahí hay una fuerza provocada perfectamente, sí, por contacto, pero luego de separarse estos tienden a seguirlos sin tener que tocarlos, ¿ya? Y las fuerzas por contacto, valga la redundancia, tiene que ver con
que estos cuerpos tienen que estar en contacto. Por ejemplo, la fuerza de roce, la fuerza normal que vamos a ver más adelante, la fuerza de tensión, ¿ya? La fuerza que tiene que ver con los resortes, por ejemplo, ¿ya? Bien, para empezar a hablar acerca de las fuerzas, vamos a hablar primero de esta distinción, de esta diferencia. ¿Es lo mismo peso y masa? Efectivamente, no es lo mismo peso y masa. Comúnmente nosotros utilizamos estos términos para referirnos a lo mismo, pero son dos cosas distintas. La masa simplemente es la cantidad de materia que posee un cuerpo, ya sea en estado líquido, gaseoso o sólido, ¿ya? Cualquier cantidad, y esto se mide en kilogramos o gramos, ¿ya? Cualquiera de los dos sirve. En cambio, el peso es una fuerza, ¿ya? Y esta es ejercida por la gravedad que tiene la Tierra más la masa que presenta cualquier objeto. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, cuando digo peso 75 kilos, estoy en lo incorrecto, perdón, ¿ya? Porque mi masa es de 75 kilos, ¿ya? Pero la fuerza o el peso, más bien, es otro, porque mi masa se multiplica por la gravedad que existe en la Tierra, ¿ya? Es decir, el peso básicamente es cuánto o con qué fuerza me atrae la Tierra a su superficie o más bien a su centro incluso, ¿ya? Mientras un cuerpo sea más grande, tenga mayor masa, mayor va a ser la fuerza con que lo atraiga a el centro. Por eso es que nosotros no estamos flotando en la superficie de la Tierra, ni mucho menos salimos disparados después de haber saltado, ¿ya? Porque la gravedad en la Tierra tiene un valor, y ese valor es 9,8, ¿ya? Y ese 9,8 yo lo multiplico por mi masa y me da el peso. Por ejemplo, si yo multiplico 75 kilogramos por 9,8, me va a dar un valor alrededor de 735, ¿qué cosa? Newton, ¿ya? Tiene un valor este caso, tiene una unidad de medida, ¿ya? Entonces, yo cuando multiplico, ¿cierto?, la masa por la gravedad, estoy adquiriendo el peso, ¿ya? Es decir, la fuerza con la cual me atrae la Tierra hacia su centro. Y esto, como les comentaba entonces, tiene que ver con la gravedad. El peso tiene que ver la masa por la gravedad. Vamos a comenzar entonces a analizar la primera fuerza, el peso, ¿ya? El peso, como les comentaba, es una fuerza que siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Es de tipo gravitacional, ¿ya? Es decir, que está relacionada con la gravedad. Fíjense muy bien en el vector fuerza-peso, ¿cierto?, que está hacia abajo en la moto, mire. Siempre apunta hacia abajo, independiente de cómo esté. Si la persona está de cabeza en un momento, la fuerza siempre va a apuntar hacia abajo. Siempre, ¿ya? No importa, ¿cierto?, la posición del objeto, su peso siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Ojo, sí, cuando yo voy al otro lado del planeta, en este caso a China, yo no estoy de cabeza allá, sigo estando con los pies en la Tierra, ¿cierto? Porque el peso siempre va a permitir eso. La fuerza de roce es otra fuerza muy importante, porque esta fuerza se opone al movimiento, es una fuerza también llamada fuerza de fricción, siempre está opuesta al movimiento, ¿ya? Miremos, por ejemplo, la imagen que está ahí. En esta motoneta, ¿cierto?, podemos apreciar que está en una pendiente, es decir, está inclinado, pero no se mueve por la acción de los frenos o incluso del mismo suelo, que si yo lo analizo más microscópicamente, presenta rugosidades que se oponen a que la motoneta se comience a mover, ¿ya? Esta fuerza de roce en específico se llama fuerza de roce estático y siempre va a aparecer cuando esté un objeto en una pendiente, es decir, en un plano inclinado, ¿ya? Y fíjense, siempre parte hacia atrás, nunca va en otra dirección, siempre hacia atrás y en la misma dirección de la pendiente. Otra fuerza que podemos analizar es la fuerza de roce cinético.
La fuerza de roce cinético se obtiene cuando un objeto está en movimiento, ¿ya? En un movimiento que puede ser equilibrado, es decir, que va de manera constante, o puede ser un movimiento que va de forma acelerada, ya, es decir, que va cambiando su velocidad, ¿ya? Y esta fuerza de roce, ¿cierto? Siempre va a estar en dirección opuesta al movimiento. Fíjense en el trineo de Renata. Siempre, ya sea en la pendiente en que se encuentre o en la posición en la que se encuentre, siempre va a estar contraria al movimiento, ¿ya? Se va a oponer, va a permitir que se detenga. Y ahora bien, tenemos un tercer tipo de fuerza de roce, que es la fuerza de roce que ocurre con los fluidos, en este caso con el aire. Renata, en este paracaídas, ¿cierto? Podemos apreciarla que está descendiendo, ¿cierto? Al descender, esta fuerza ocurre entre el paracaídas, ¿cierto? Y el aire que entra a este paracaídas y se opone a que baje rápidamente. Si este roce no existiera, Renata caería muy rápido. Y por lo tanto tampoco existiría el paracaidismo, porque no habría nada con que se abriese o con lo que se pudiese abrir el paracaídas, por más que existiese el aire o este gas, ¿cierto?, que está presente en la atmósfera. Bien, entonces existen tres tipos de roce. Roce estático, ¿cierto?, cuando un objeto está en una pendiente, en un plano inclinado. Roce cinético, que es cuando un cuerpo está en movimiento, ya sea constante o acelerado. Y el roce que ocurre, ¿cierto?, en el aire o los fluidos. En este caso, el agua también puede ser un tipo de roce, ¿ya? Al estar sumergido en el agua, yo no me hundo porque, o incluso me puedo, si yo comienzo a nadar, en un momento me voy a detener si no sigo braceando, porque el agua se opone a mi movimiento o incluso me mantiene a flote, ¿ya? La fuerza normal es otro tipo de fuerza que existe. Ya conocemos dos tipos de fuerza: fuerza peso y fuerza roce. La fuerza peso siempre apunta hacia abajo y la fuerza de roce siempre apunta hacia atrás, es decir, se opone al movimiento. La fuerza normal es una fuerza que actúa sobre un objeto que está apoyado en una superficie, es decir, siempre tiene que estar puesto en una superficie. Si un objeto está colgado o está suspendido en el aire como un paracaídas, por ejemplo, no actúa la fuerza normal porque no está apoyado en la superficie. Es una fuerza opuesta a la fuerza de roce. Y otra cosa importante, que es siempre perpendicular a la superficie. Fíjense en ese cuadradito que está siendo golpeado cuando cae. Mire, cuando cambia la inclinación, su fuerza o su vector siempre está apuntando perpendicularmente a la superficie. Si el objeto deja de estar apoyado a la superficie, la fuerza normal desaparece. Miren, cuando cae. Exacto, ahí desaparece la fuerza normal. Entonces, si yo tengo un plano inclinado, por ejemplo, como en el que se ve ahí en la pendiente, tengo que verificar muy bien que tiene que estar perpendicular la fuerza normal a la superficie. Vamos a identificar, esto va a ser lo último que vamos a revisar, la fuerza sobre un objeto en reposo. Miremos a Renata, que está ahí sentada, ¿cierto?, en una banca en un suelo horizontal. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? Si está en la tierra, de por sí está la fuerza peso. Si está en el suelo, está ubicado en el suelo, de por sí actúa la fuerza opuesta al peso, que sería la fuerza normal. Y si Renata está sentada en una banca horizontal, ¿existe roce? No existe roce porque no está ni sentada de una forma inclinada, ni se está moviendo, ni está cayendo en el aire. Por lo tanto, solamente existen dos tipos de fuerza. La fuerza peso, que está hacia abajo, y una cosa importante, chiquillos, es que entiendan que el vector siempre tiene que partir desde el centro de masa del objeto. Es decir, en la mitad del objeto siempre tiene que partir la flechita. Y como les comentaba, la fuerza normal, ¿cierto?, que apunta contraria a la fuerza peso. Ahora, estas dos fuerzas
son opuestas, ¿ya? Fíjense. Tienen sentidos distintos, pero misma dirección. Sentidos distintos, pero misma dirección porque están en el mismo plano. ¿Ya? En el siguiente video vamos a continuar con lo que les estoy comentando porque o si no, no va a permitirse la clase en sí. ¿Ya?